productivo el tema que vamos a tocar hoy en el programa. Me fascina, porque hay muchas mujeres que seguramente necesitan información variada sobre algo que les está sucediendo, que como todo cambio corporal y además hormonal nos preocupa, ¿no? Bueno, productivo es, ahora bonito, porque sabes que es horrible, no lo he pasado, ¿no? Pero lo que te cuentan, pasar por ello. Pero es que yo creo que cada vez con el tema del empoderamiento femenino, las mujeres que atraviesan por esta etapa, y que de eso vamos a hablar hoy, de la menopausia, están haciendo de esta una etapa bonita, dejando un poco atrás los mitos de cónchale, de que, oye, ya no somos juveniles, sexy, mujeres, no, jóvenes. sino que simplemente es una etapa que debemos aceptar y afrontar, además con todas las herramientas posibles, que además con todos los cambios que ha habido y toda la evolución de la ciencia a nuestro favor, cónchale, ¿por qué no disfrutar esa etapa divinamente? Claro, es que hay que verlo del lado positivo, porque con esa palabra menopausia se teje alrededor una serie de mitos, ¿no? Que incluso, bueno, hasta para los hombres así como que menopausia, para la mujer se siente como que se acabó la juventud. Y es quizás romper un poco eso, porque hay mujeres que les viene la menopausia a los 44, 45 años, prematuramente. Y si uno no es joven a esa edad, dime tú. Incluso hay mujeres que más jóvenes, por diferentes razones, ya sea por condiciones, por medicamentos, tienen que asumir una menopausia precoz. Pero lo interesante es que hay muchas personas estudiándola y que por eso las mujeres que empiezan a transitar por esa etapa tienen muchísimas herramientas. Y de eso se trata el programa de hoy. Completamente informativo y además optimista para todas las mujeres que están levantando la bandera de la menopausia en este momento o están llegando a esa etapa. Así me gusta, esa es la actitud. Sí, completamente. Así me quitas también. Yo tengo un poco de estigma con ello. Y para aclararlo, tenemos aquí una aquelarre. Una aquelarre es una reunión de brujas, pero de brujas buenas, porque vamos a estar puras mujeres reunidas precisamente para hablar ese tema que tanto nos interesa, y le damos la bienvenida, como siempre, a alguien de la casa, Geraldine Lange, psicoterapeuta de pareja y familiar. Bienvenida, Gerald. Gracias. Bueno, Geraldine, ya tú tienes que sentarte con nosotras en todos los programas, Sí, con bueno, María Ángel, con Laura y conmigo, porque ya Geraldine es casi que una animadora tiene un fija. camerino fijo y sí, todo. completamente. Allá arriba. Gracias. También vamos a recibir a Gloria Valderrama, modelo y locutora. Hola, Gloria. Una mujer muy bella, además. Primera vez que nos visitas, Gloria. Bienvenida. Adelante. Y a María Amparo Riani, obstetricia y ginecología. ¿Qué mejor? Bueno, esta es la parte que más nos va a informar, Que ¿verdad? nos va a informar María Amparo, de los bienvenida. miedos. Gracias. De los miedos de la menopausia. Vamos a sentarnos, siéntense, por favor. Para que conversemos, porque este tema es muy chévere. Yo recuerdo cuando mi mamá me tuvo casi a los 40 años, ¿no? Okay. Y yo chiquita ya recuerdo cuando ella pues empezaba a conversar con sus amigas, y te estamos hablando de hace, bueno, unos añitos atrás, cuando yo estaba chiquita, que entre ella y sus amigas había muchas dudas, había estigmas sobre, cónchale, ya estoy viejita y entonces yo acabo de tener una niña y no voy a tener la fuerza para criarla. Hay muchas preocupaciones, o ha habido en todas las generaciones muchas preocupaciones sobre el climaterio, la menopausia. Por eso quisiera comenzar con María Amparo. Claro. Tú eres médico y me imagino la cantidad de dudas con las que llegan tus pacientes a la consulta cuando están a punto de comenzar con esto. Muchísimas dudas, muchísima preocupación. No hay suficiente información o no llega la suficiente información a las personas y llegan con bastante miedo, al punto en que me hiciste recordar, de hecho, un cuento que tenemos la mayoría de los obstetras, que nos pasa mucho ese estigma de 40 años menopausia. Entonces, cuando hay ausencia de menstruación, enseguida ya estoy menopáusica. Tal cual. Y resulta que cuando hacen el examen ginecológico, que están viendo en el ultrasonido, un bebé. Entonces no estás menopáusica, si todavía a los 40 años tienes edad reproductiva y estás muy bien, estás fértil. Entonces no necesariamente tenemos que romper con ese estigma de 40 años menopausia, 40 años ya no vas a dar menstruación, tu vida va a cambiar negativamente, porque no es así. Y creo que tenemos mucho que trabajar para eso, para informar Pero mejor. ciertamente en torno a la menopausia, y además es bueno aclararlo, aparte de que, claro, ya no puedes tener hijos, está la ausencia de la menstruación, los vaporones que te dan, los cambios hormonales, que esos son como los síntomas o el síndrome que tiene la mujer. Se piensa o se dice, y quiero saber si es así, que se empieza a perder la lozanía de la piel,
se empieza a perder la juventud, la secreción vaginal disminuye. O sea, ¿cuáles son esos cambios? No los síntomas, sino que se producen, que son visuales y que son visibles al otro cuando una mujer ya pasa la menopausia. Claro, eso es importantísimo, porque es importante que la persona sepa lo que le va a pasar, sepa identificar todos estos síntomas que le van a pasar para poder saber si realmente es normal lo que está pasando y cómo puede hacer ella para mejorar esa condición. Lo más importante para saber y para tener claro qué es la menopausia como tal es sencillamente el cese de la actividad hormonal, el cese de la actividad de los ovarios. Nuestros ovarios son los que producen estas hormonas. Sí. Nosotros, desde que se produce la menarquia, desde que nos desarrollamos, que ya de por sí es un poquito traumático, lo que pasa es que se nos olvida, pero es más o menos esto, es un inicio que nos parece todo extraño, me duele el pecho, me están apareciendo cosas que no tenía antes, ya me están pasando una serie de circunstancias por las que no pasé. Esto es exactamente lo mismo, pero al revés. Claro. Empiezan a desaparecer ciertas cosas que estábamos acostumbrados porque tenemos muchos años viviéndolas y ahora no las estamos viendo. Entonces, ¿qué pasa? Los estrógenos son una maravilla. Los estrógenos para mí es una hormona espectacular porque te mejora las condiciones de la piel, es la que hace, le dice a la piel, vamos a regenerarnos, bota esas células viejas y vamos con las células nuevas y está encargada de hacer que esto se esté removiendo constantemente. También le dice a los huesos, vamos a renovarnos esas células y vamos a mantener esos huesos fuertes. También le dice al colesterol, al triglicérido, vamos a regularnos, vamos a hacer un ciclo. Esta hormona es fascinante. Hace no solamente la parte que se ve, porque vemos la piel y vemos la lozanía y los cambios de la piel, pero también hacen adentro. Entonces, cuando vienen estos cambios que empiezan ya las hormonas a decaer, empiezan a cesar esta producción hormonal, nos empezamos a dar cuenta primero de lo físico, que es lo que se ve. Ya me di cuenta que la piel está un poquito reseca. Hay un síndrome que a mí me gusta mucho hablar de eso porque se habla generalmente muy poco, que es el síndrome urogenital. La paciente muchas veces sigue teniendo su lozanía en la piel, sigue teniendo el cabello muy bonito, pero está reseca. Okay. Y quiere tener de repente relaciones con su pareja y siente el deseo sexual, pero está reseca. Entonces, es algo que no comenta y eso yo creo que ella nos puede ayudar muchísimo porque esto es una parte que afecta no solamente físicamente, sino psicológicamente. Claro, entonces, las hormonas en esencia son importantes y tienen una gran importancia en este inicio de la menopausia. Vamos a hablar ahorita al regreso, Geraldine, precisamente de eso, ¿no? Y cómo podemos afrontarlo, porque eso no quiere decir que tenemos que dejar de tener relaciones sexuales. Totalmente. Para nada. Vamos a hacerlo, pero al regreso, no se vayan, ya venimos con eso. Habíamos dejado este interrogante antes de ir a corte, el hecho de la misma resequedad vaginal que se llama de las mujeres cuando están atravesando la menopausia y de qué manera afrontarlo. Porque claro, tienen el mismo deseo sexual con su pareja, pero están resecas. ¿Qué pasa en ese momento? Pasan dos cosas. El mismo deseo sexual exactamente no está porque, como bien lo dijo la doctora, disminuye. Hay unos cambios hormonales que hacen que el deseo sexual disminuya. Y eso va acompañado de otra situación que es la comunicación con tu pareja o cómo te sientas tú con tu pareja. Porque como ella muy bien lo dijo, está la parte de la resequedad vaginal, la tensión muscular de la vagina también disminuye, las paredes de la vagina se adelgazan y entonces la mujer tiende a sentir dolor cuando tiene relaciones sexuales. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando no tengo una buena comunicación con mi pareja, yo trato o de complacer, pero no estoy disfrutando la relación sexual por todo esto que me está pasando, o si no, no le digo nada y yo evito tener el contacto sexual y entonces se deteriora muchísimo la relación y además ella se siente muy mal porque ahí es donde viene esta creencia, ya no sirvo sexualmente y no es que no sirva sexualmente porque hoy en día existen tratamientos médicos, existe el láser vaginal, existen una cantidad de componentes médicos que puede hacer que tú puedas tener tu lubricación o que tú puedas fortalecer esos músculos vaginales y si tú tienes confianza con tu pareja y si lo puedes hablar, pues eso puede funcionar porque va a haber un periodo de comprensión y en donde nosotros vamos a poder adaptarnos a esta nueva etapa. Y aparte de los lubricantes, ¿hay algo que se pueda tomar la mujer o un tratamiento que pueda hacer
para que el apetito sexual reaviva? Hay muchos tratamientos, Okay. Muchísimos Ya tratamientos. sabe, señora, Hay relajada. muchas cosas que podemos hacer. Inclusive hay gente que sencillamente no puede recibir tratamiento, la mayoría son hormonales, pero es importante resaltar algo, y me gustaría decirlo en este momento, y es que la preparación para la menopausia no debe llegar en el momento en que tienes los síntomas de la menopausia. Y esto es importante, y yo siempre se lo recomiendo, para las muchachitas de 30, para las muchachitas de 35, tienen que empezar a cuidarse desde ese momento. Y las muchachitas de 40 también. Las muchachitas de 40 también, por supuesto, nunca es tarde, nunca es tarde. Claro. Bienvenidas también las que quieren empezar a cuidarse de los 40 años, pero lo ideal sería desde un poco antes. ¿Cómo? Una buena alimentación, yo sé que los médicos siempre decimos esto, pero es importante y está demostrado, por supuesto, que para tener una buena salud tienes que tener unos buenos y unos correctos hábitos alimenticios, tienes que tener hábitos, tienes que hacer ejercicio, tienes que cuidar tu cuerpo. Si tú mantienes unos buenos hábitos y tienes buena salud, por supuesto, cuando te llegue la menopausia vas a tener menos síntomas, vas a poder afrontarlos mucho mejor y la satisfacción contigo misma al hacer ejercicio y alimentarte bien siempre va a ser mayor y mucho mejor. Ahora, otro tipo de medicamentos, sí los hay, por supuesto que los hay, los principales son hormonales, inclusive hay óvulos que se pueden colocar, estrógenos que se pueden colocar a nivel vaginal, que son menos peligrosos que los sistémicos para aquellas personas que tienen riesgo. Pero en líneas generales les va muy bien, maravillosamente. Lo importante es que la paciente acuda y exprese lo que tiene al médico y si lo necesita, pues a su terapeuta. Claro. Gloria, ¿cuál ha sido tu experiencia y tu acercamiento a lo largo de la vida a este tema de la menopausia? Porque, como te digo, yo pienso que debe uno afrontarlo como cualquier otra etapa de su vida y de la manera más optimista y echando mano a los recursos que hay a nivel científico. Pero hay mujeres a las que les da sencillamente terror nada más pensar el hecho de llegar ahí, porque soy una vieja, ya perdí todo, perdí mi vida, perdí mi juventud. ¿Cómo lo has afrontado tú o cómo lo vives? Fíjate, yo tengo 46 años, todavía no he llegado a la menopausia, pero muchas amigas mías, mis tías, las mujeres de mi familia, ya han llegado a ese tema, pero es un tema tabú del que no se habla mucho. Claro. Porque bueno, uno está en el colegio, uno sabe que va en segundo, tercer año de bachillerato, te va a llegar la menstruación, sabes qué tienes que hacer. Cuando te va a llegar el embarazo, que son otros cambios hormonales también, pues uno sabe más o menos con qué se va a enfrentar, pero no te dicen qué es lo que va a pasar con la menopausia. Estas conversaciones son maravillosas porque, bueno, te acercan a lo que uno va a llegar en algún momento. Claro. ¿Cómo me he enfrentado yo con esto? Hay un caso de una amiga que a mí me dejó eso haciendo ruido. Ella todavía compra las toallas sanitarias porque le da pena decirle al esposo que no tiene ya la menstruación. Entonces, cuando tú llegas a ese nivel de temor, ese nivel de miedo, esa falta de confianza, de autoconfianza y de confianza con tu pareja, oye, el panorama se pone muy, muy horroroso. Y además, a eso hay que sumarle que a lo mejor estás enfrentando un divorcio. Después de tantos años de casada, te vas a divorciar. O que los hijos salen ya del hogar y se van del país o van a estudiar, se casan. Entonces, la mujer se encuentra en una situación de soledad. Y si tú no tienes unas bases de autoestima sólidas, caes en la depresión súper rápido. Claro. Pero siempre hablamos, oye, es que el mundo es en cierta manera injusto con la mujer, ¿no? Porque hasta cierta edad podemos procrear, hasta cierta edad somos consideradas atractivas y de repente el hombre, bueno, esos dichos, mientras más, ¿cómo dice? Mientras más feo, más hermoso, más el hombre como el oso. Como el oso. Entonces, claro, es un poco machista la situación, pero también es bueno hablar de que el hombre también pasa por la andropausia, se llama, que es la menopausia masculina. Pero también, ¿por qué no se habla tanto de la andropausia como se habla de la menopausia? La menopausia. Entonces nos hacen un harakiri a nosotras y el hombre también se devalúa, por decirlo así, ¿no? En cierta manera, ¿o no? Claro, lo que pasa es que lo que hablamos, fíjate, justamente lo hablábamos hace unos segundos y es lo que se ve.
En el hombre no se ve, como en la ¿Cómo mujer. que no se ve? En el hombre Pero ¿qué se claro, nota? si ellos también se destruyen y se arrugan y les sale ese poco y mira, y les dan una, ¿creen que con esto lo arreglan todo? No, mira, y señor. les dan unas crisis de los 40 terribles sí, algunos, que Sí, empiezan la a crisis de los vestirse como 40 unos chamitos otra les da vez. porque involucionan, ¿no? Exacto. Pero en el hombre, la andropausia, ¿qué síntomas tiene? Exacto. También. Lo que pasa es que en el hombre es un poquito distinto porque en la mujer es mucho más físico. Ok. En la mujer se nota más porque la resequedad del cabello, porque la lozanía de la piel, ya las arrugas se ven más marcadas. En el hombre no, en el hombre es más reproductivo. ¿No? Vale. A la parte de la O sea, al hombre que reproducción. le da disminución de... Hay disminución de la fertilidad, Ok. evidentemente, inclusive puede haber disminución de su actividad sexual. Cosa que en la mujer pasa, pero la mujer no lo va a decir. Bueno, el hombre tampoco, pero no se nota. Tú estás en la calle y no se nota. De repente tú estás en el banco y tú tienes, te dio el calor. Te ataca un calorón, Ay, me dio el exacto. bochorno. Entonces tú estás así, no hayas y te pones roja y te sudas. Y mientras todo el mundo está arropado con el aire acondicionado en el banco y tú estás y te da pena y te tienes que salir porque no sabes cómo disimularlo. En el hombre esas cosas no suceden. fuerte. Sí. Qué fuerte. Entonces no es nada fácil. Para la mujer es necesario prepararla psicológicamente y es necesario también que acuda a su ginecólogo Claro, previamente. eso es importantísimo, porque al regreso quisiera que conversáramos entre otros temas. ¿Cómo ha sido la evolución de la terapia de sustitución hormonal? Porque hay mujeres que le tienen mucho miedo a tomar Sí. los medicamentos hormonales. Y por el otro lado, ¿qué pasa si una mujer sencillamente decide no medicarse para la menopausia y como dicen, aguantar la pela de todos los síntomas que vienen asociados? Si usted está a punto de atravesar esa etapa o tiene una muy buena amiga que está sufriendo porque está en su puerta la menopausia, no se pierda este programa porque vamos a dar mucha más información. Ya venimos. Mire, en esta pausa comercial hay programas en los que uno, bueno, se pone a analizar lo que va a preguntar para el otro bloque. Aquí lo que hacemos es caernos entre todas a preguntas, Aprovechando la presencia de la psicóloga. doctora. Y porque el tema del universo femenino y hormonal es tan complicado que no solamente es el tema de la menopausia, es todos los cambios que ocurren en nosotras, oye, de un día al otro. Porque es que uno amanece a veces chévere y a media tarde se pareciera que Godzilla se apodera de uno y uno se transforma. Todo eso es hormonal. Pero habíamos dejado en la parte anterior esta pregunta. ¿Cómo ha sido la evolución de esta terapia de sustitución hormonal que entiendo sigue siendo la primera línea de acción para enfrentar la menopausia? Porque hay mujeres que le tienen mucho miedo a tomárselo, ¿no? El tratamiento. Sí, hay mucho tabú o mucho miedo, respeto, si se puede decir, con respecto a la terapia hormonal. ¿Por qué? Porque se ha asociado, ha habido muchos trabajos que han demostrado la relación de el tratamiento hormonal con enfermedades oncológicas, sobre Vale. todo cáncer de mama. Entonces, no del todo son ciertas. Ha habido muchos sesgos en muchos estudios en cuanto a las dosis, en cuanto al tiempo que se le ha dado a este tratamiento. Vamos a estar claros, no puedes tomar estrógenos, tienes 70 años todavía tomando estrógeno para que la piel todavía se te vea bien, no. No. Eso tiene que tener un límite, tiene que ser bajo cuidados, observación médica, tienes que tener, cuando uno como ginecólogo decide colocar un tratamiento, tienes que hacer primero, por supuesto, tu inspección, hablar bien con la paciente, saber sus antecedentes familiares, oncológicos, personales y familiares. Y además de eso, tienes que hacer un chequeo, tiene que haber una mamografía, tiene que haber un examen sanguíneo para saber cómo está el colesterol, triglicéridos, cómo está en líneas generales la persona. Una Claro. persona con un buen estado de salud, vuelvo a resaltar, es importante llegar a este momento con un buen estado de salud. Y una vez demostrado el buen estado de salud, nosotros podemos iniciar con una terapia hormonal. Claro. Tenemos muchas interrogantes. Bueno, estamos yéndonos todos en la parte clínica, pero quiero hablar ahorita de los hombres, por ejemplo, ¿no? Porque se habla mucho de cómo enfrentar la menopausia nosotras las mujeres, pero también en el lado de la pareja, Claro. cómo el hombre tiene que tratar a la mujer que está atravesando por ello, a su pareja, a su esposa, cómo comprenderla, que tenemos cambios hormonales, que no nos estamos volviendo locas ni estamos poseídas, simplemente nos está pasando algo. ¿De qué manera? ¿Cuál es tu consejo ya a nivel
como psicoterapeuta para la pareja como tal, para ambos miembros de esa pareja. Sí, es bien importante eso porque la pareja te va a tratar también de acuerdo a la actitud que tú como mujer ¿Qué te dice? ¿Te estás volviendo loca? No. Claro, pero es que también tiene que ver cómo tú has llevado tu vida, porque Laura decía algo como que de la noche a la mañana y resulta que la menopausia es un proceso gradual, no es que tú te acostaste y amaneciste con menopausia. Entonces es bien importante que la mujer conozca de qué se trata esto y la mujer también tiene que cultivar su vida, Sandra, porque muchas veces la mujer se enfoca a una sola área de su vida y la mujer es multidimensional. Los hijos, por ejemplo, se centran nada más. Entonces nada más me centré en ser mamá, nada más me centré en ser en la mejor profesional, nada más me centré en ser pareja y resulta que en la edad donde empieza o donde se desarrolla la menopausia, paralelo a esto, la mujer también empieza a vivir una cantidad de situaciones importantes. ¿Cuál? Por ejemplo, el síndrome vacío, se van mis hijos y si yo nada más me centré en ser mamá, para mí se acabó el mundo, ya mis metas están cumplidas. Por otro lado, si yo nada más me centré en ser mamá y yo no desarrollé mi parte de mujer o yo no desarrollé mi parte de pareja, que es muy importante porque una cosa es ser madre y otra cosa es ser pareja, cuando muchas de estas mujeres experimentan, además de los cambios hormonales que ya te da una inestabilidad emocional, me estoy encontrando con este hombre que es un completo desconocido. ¿Por qué? Porque yo no cultivé la pareja. Entonces Pero ahora se fueron los hijos, ahora tenemos que tú y yo enfrentarnos los dos solos en la casa. y no nos conocemos, nosotros no tenemos una buena comunicación, nosotros no hemos cultivado el estar juntos, el disfrutar juntos y por supuesto ahí viene acompañado de la irritabilidad que puede producir los cambios hormonales, la depresión, los llantos, el cómo yo ahora me enfrento a este hombre que no conozco y además me empieza a molestar y a él le empieza a molestar ella. Entonces, lo importante no es esperar ese momento para ver qué vamos a hacer, sino que tú tienes que trabajar en todo lo que es tu vida. Y para los caballeros yo creo, yo no soy psicoterapeuta, pero bueno, como mujer, quitarle un poco el deje despectivo o el tono despectivo a la palabra, porque a veces se dice de manera coloquial cuando una mujer se molesta en la casa, pero bueno, ¿qué te pasa? Estás menopáusica, chica. O sea, dándole un tono despectivo y es algo muy serio. O sea, el hombre también, señor, si usted nos está viendo en la casa, comprenda que estamos atravesando por algo que es intrínseco en nosotros. Y acompañar en la parte afectiva que es importante, no desligarte como hombre, bueno, ya está menopáusica o muchas veces como se distancia la frecuencia sexual, entonces el hombre no entiende por qué y entra el mal humor o entra el desprecio o muchas veces también dentro de estas creencias es que tú lo escuchas en el argot popular, es que ella ya se secó. Esa es otra de los temas que dicen de la menopausia. Por la falta de lubricación, entonces lo trasladan a que esta ya es una mujer seca. Entonces, como está seca no sirve y se terminó tu vida sexual y no es así. La vida sexual no se termina con la menopausia. Pero gracias a Dios yo creo que eso ha cambiado con los años. Sí, claro, y de eso quisiera que conversáramos un poco, porque como lo decíamos al inicio del programa, pareciera que, bueno, hace unas décadas atrás las mujeres tenían esa percepción y escuchar una frase tan ruda y tan fea como, ya tú estás seca. Yo creo que una mujer ahorita le dicen eso y mínimo, bueno, un insulto para el que se lo está diciendo. Seco te voy a dejar yo. Seco te voy a dejar yo, prepara la cartera. Pero no, ya hablando en serio, además de la ayuda científica, médica, de todos estos tratamientos que, bueno, obviamente tienen que estar muy supervisados para que pues surtan un efecto, ha habido un cambio de, digamos, de orientación y de actitud de estas nuevas generaciones hacia el tema, porque, oye, tú ves a Madonna que tiene 60 años. Bueno, Jennifer López tiene 48. Exacto, 49, está, 49 pero y da pena verla. Mira, pregúntale a usted, señor, que usted que le dijo a la mujer que estaba seca, véase una fotico de Jennifer López, que más o menos debe tener la edad de la mujer suya, y pregúntese si está seca Jennifer López. Ajá. Bueno, yo creo que ahora nosotros hacemos más ejercicios, nos alimentamos mejor, nos cultivamos más y yo creo que, bueno, hace 20 años una mujer de 46 años como yo era una señora mayor. Estupenda, claro. Muchas gracias. Yo me cuido mucho, tomo mucha agua, como muy bien. No se nota ejercicio. Y sobre todo trato de llevar una vida muy tranquila, de mucha paz. Pero hace 20 años mi abuela, cuando yo supe que era mi abuela, cuando tuve conciencia, tenía la edad mía y era una señora mayor. Tal cual. ¿Ves? Entonces, claro que ha evolucionado. Lo digo desde mi experiencia, que no soy especialista, pero soy una mujer que va para eso. Es que es verdad, yo hice mi abuela a los 45 años, 46.
Y yo recuerdo a mi abuela como mi abuela, no, mi abuelita pues, sino una Exacto. viejita, pero una señora ya. No una Madonna, Exacto. pues. No Madonna. Y hablando otros mitos, por ejemplo, ahí hablábamos de que hay la menopausia natural que se produce ya por la edad y la menopausia quirúrgica, que es la histerectomía, ¿no? Sí. Se dice así y que muchas veces está asociada a que a lo mejor puedes tener alguna tendencia a algo cancerígeno o algo y ya automáticamente los médicos te aconsejan lo que se llama vaciarte. Tú dices que es recomendable, no es recomendable, ¿qué pasa ahí? Mira, eso es una lucha que yo tengo, porque existe ese concepto también de muchos cirujanos, ginecólogos y ginecólogos, que son los que realmente hacen las histerectomías, que tiene un mioma, cualquier patología que amerite la realización de la histerectomía. Y antes había ese concepto de que, ¿qué edad tienes tú? No, 38, 39, 40 años, vamos a quitarle los ovarios de una vez, porque así evitamos que más tarde venga por un cáncer de ovarios. No, por Dios, eso no se debe hacer. Ya hoy en día hay muchísimos estudios. A medida que ha pasado el tiempo nos hemos dado cuenta que mientras más conservadores somos, Claro. mejores resultados tenemos en cuanto a salud y en cuanto a todo. Exacto. Y a disminución de la misma comorbilidad, porque no le vamos a provocar más morbilidad al paciente porque simplemente creemos que estamos haciéndole un bien y no es así. Entonces, hoy en día el paciente tiene 45, 48, hasta menopáusica, pero vemos que sus ovarios están en buenas condiciones, vamos a conservarlos, claro, teniendo en cuenta que la paciente no tenga antecedentes oncológicos previos, cáncer de mama, cáncer de colon, historias familiares de oncológicos, pero si es una paciente en líneas generales sana, vamos a ¿Pero conservárselo. por qué es bueno dejarle los ovarios? ¿Por qué? Bueno, porque los ovarios siguen haciendo funciones y siguen produciendo hormonas, aunque no lo veamos, aunque no sea la misma cantidad que antes, y sigue habiendo protección cardiovascular sobre todo. Claro. Entonces no podemos decidir que el paciente no va a tener una patología oncológica desde el punto de vista ovárica, pero el paciente tiene morbilidad cardiovascular. Exacto. Entonces, la paciente sí no tiene nada de cáncer en la familia, pero tiene una madre hipertensa, tiene antecedentes cardiovasculares y nosotros le quitamos los ovarios. Claro. Y al regreso también quisiera que habláramos de tantos cambios que ha habido, tanta evolución, pero por la vida tan estresada que llevamos actualmente, ¿hay alguna estadística que diga que las mujeres están entrando antes a la menopausia? O sea, más bien al contrario, retrasado el ingreso de la menopausia en la vida de una mujer. ¿Tiene el factor estrés, vida moderna, algo que ver en esto? Vamos a analizarlo al regreso. Mira, qué sabrosa está esta conversa. Me encanta porque estamos hablando de hasta cosas los súper hombres de chéveres. aquí están haciendo preguntas. Claro. Eso me Porque, gusta. bueno, porque están, a veces cuando ellos entran al tema de la menopausia y el climaterio, les encanta una Oye, chamita. climaterio no me gusta esa palabra, es que me suena como a invernadero. Como que se caen las invernadero, hojas ¿verdad? secas. Bueno, es el otoño de la vida, pero ¿por qué no? Donde dejé la mata ahí se secó. No. Se está dejando de usar. de hecho. Se está dejando de usar. Ah, es qué que es bueno. bonita, no es una palabra bonita. Bueno, sí, pero muy fuerte. digamos en el otoño de la vida, el otoño es una época preciosa del año, chicas, que se caen las hojas, bueno, pero empieza a hacer frío y uno se De pone hecho, suelto. hablamos más de transición. De transición. Transición No, es que yo sé que se dice menopáusica. climaterio, pero a mí la palabra me suena rara. Exacto, te sonó a eso, pues a invernadero. Pero, Concha, le habíamos dicho esto, ¿no? Ha habido mucha evolución, el tema de, Cónchale, de los medicamentos que se puede tomar la mujer. La mujer ahorita a los 40 anda, bueno, bellísima, bien arreglada, empoderada. Pero puede la vida moderna, el estrés que estamos atravesando del día a día, el consumo excesivo quizá o el abuso de medicamentos, por ejemplo, no sé, de antibióticos se me ocurre, o de analgésicos, que ahorita los usamos como tomar caramelos, estar adelantando la menopausia. Sí, bueno, el promedio de la mujer venezolana o de la menopausia en la mujer venezolana es de 48 años, más o menos 4. Ok. 4 años menos, 4 años, 4 años más. más. Alrededor de eso es. Eso depende mucho también de dónde provenga, del origen geográfico de las Ah, sí, personas. imagínate. Por ejemplo, los europeos se desarrollan tarde. Ustedes no han visto, de repente, 15 años, 16 años se desarrolló mi abuela española. Sí. Y
de repente otras personas más hacia Latinoamérica, Perú, hacia Argentina, hacia nuestra zona, se desarrollan un poquito antes. El promedio en Venezuela alrededor de los 10 años. Entonces, 10 años. Wow. Sí, y eso muchas veces tiene que ver con el inicio de la menopausia. Volvemos a lo mismo, de repente los europeos tienen un retraso, por llamarlo de alguna manera. A más temprano inicio de la menstruación es más temprano. Por lo general, la sí. menopausia. Y o sea, depende, va directamente proporcional. Sí, pero depende muchísimo también de la familia, de tu mamá, de cómo... De cómo lo atravesaron en casa. En la edad. Porque también tengo entendido, y quisiera que me corroborara si es así o es un mito, que el tema de las hormonas en la comida, por ejemplo, cónchale, no sé, en las aves beneficiadas o el consumo de algún tipo de químicos en los alimentos, puede hacer que la niña se desarrolle antes de tiempo. Bueno, tú sabes, eso es más mito que eso otra es más cosa, mito, ¿no? ¿verdad? Sí. No está estudiado. Claro, siempre hay factores extrínsecos que van a afectar, ¿no? Y lo que tú hablabas del estrés, y volvemos a lo mismo, yo sigo haciendo hincapié en la preparación, no es lo mismo que tú llegues a los 45 años fumando, bebiendo, con sobrepeso. Por supuesto que las alteraciones hormonales van a ser muy distintas a aquella mujer que llegue delgada, que se hidrate bien, como nos dijo Gloria, eso es importantísimo. Claro. Una persona que no fume, que tenga correctos hábitos, siempre influye en la salud y en el tema hormonal muchísimo más. Tengo una pregunta. Las personas que han tenido a lo mejor un antecedente oncológico y le han hecho la histerectomía, porque hay una diferencia, hay una que te dejan los ovarios y otras que no. Pero bueno, en dado caso que sea completa o parcial, eso ya es una menopausia. Una vez que a ti te hacen una histerectomía, ya es una menopausia forzada quirúrgica. No, si te quitan los ovarios. Si te quitan los ovarios. Si no te y eso quitan... es importantísimo lo que estás diciendo. Sí, porque primero, o sea, si te quitan los ovarios, sí es una menopausia. Si no te los quitan, todavía tú sigues menstruando, sigues... No sigues menstruando porque no tienes útero. Exacto. O sea, no tienes útero, pero yo exacto. digo los cambios de la resequedad vaginal, la pérdida de lozanía, la resequedad del cabello. O sea, una persona joven que pasa por ese proceso quirúrgico automáticamente empieza a experimentar esos síntomas de una menopausia. No, porque ojo con eso, es muy importante. Aquella persona que tiene, por ejemplo, 35 años, vamos a poner dos ejemplos, 35 años y tiene una miomatosis, está sangrando mucho, le tiene que hacer una histerectomía. Pero su médico le dice, te voy a quitar el útero nada más, no te voy a quitar tus ovarios, eres una mujer muy joven. Okay. Solamente quitamos el útero y esa persona no va a menstruar más. Pero no va a menstruar más porque en donde se produce el tejido, que expulsamos cíclicamente, no va a estar. Pero los ovarios, que son quienes producen las hormonas, sí están. Permanecen. Y tú sigues haciendo tus ciclos igual, tú sigues haciendo tus ciclos menstruales normales sin menstruación. Vale. Tú no vas a sentir ni pérdida de la lozanía de la piel, ni vas a sentir resequedad, ni calorones, ni nada, porque están tus ovarios allí. Y esa persona va a pasar por la menopausia igualito que una persona que tenga útero. Exacto. Cuando le llegue a su edad, vamos a suponer que llegó esa persona de los 35 no tiene útero, llegó a los 48 y empezó sus calorones, empezó su resequedad igualito, solo que es un poquito más difícil de determinar porque no tenemos menstruación desde hace muchos años atrás. Pero lo sabemos por los síntomas y químicamente a través de un examen sanguíneo para ver cómo están sus niveles hormonales. ¿Y a la que le quitan los ovarios? Le quitan los ovarios, sí le producen una menopausia quirúrgica. Con todos sus síntomas. Con todo, sí. Y peor, porque eso sí hablaban, porque hoy tienes todas tus hormonas, estás perfecta, mañana es abrupto. No tienes absolutamente nada. De un día para otro. Sí. Claro. Entonces, solamente si es estrictamente necesario, se quitan los ovarios. Si no, vamos a dejarlo. Doctora, ¿y el tema óseo? Con los importante. huesos. El tema óseo es importantísimo porque las hormonas, como yo dije en un principio, los estrógenos son los que se encargan de mantener esa densidad mineral ósea fuerte, como una madera, un tronco fuerte. Pero a medida que disminuye la producción de estrógeno, también disminuye la densidad del hueso. Claro. Entonces el hueso no es que da dolor. Me dice, ay, doctora, me duele aquí la coyuntura, entonces yo creo que ya estoy osteoporótica. No, eso es el almanaque, eso es otra cosa. La osteoporosis no duele. La osteoporosis hay una disminución de la densidad y lo que te hace es más propenso a hacer fracturas patológicas. Con de repente un escaloncito me cae, se fracturó. Y no había necesidad. Y eso es debido a la pérdida de la densidad del hueso. ¿Ha habido algún tratamiento aunado al de, obviamente, la llegada de la menopausia para ayudar a regenerar o quizá mantener el nivel óseo? Muchísimo, muchísimo. ¿Es el mismo de la terapia hormonal o tiene otra clasificación? No, es similar. Sin embargo, haciendo terapia hormonal también podemos regenerar un poquito ese hueso y prevenir
una osteoporosis, Claro. porque antes de la osteoporosis está la osteopenia, que es cuando pedimos nosotros los exámenes. No hay necesidad de esperar la menopausia, hay que ir al ginecólogo antes. Tenemos que ir antes, y ese antes nosotros pedimos una cantidad de exámenes basales para nosotros poder comparar a posterior si hay pérdida o no, si hay algún problema en mama. No es lo mismo que tú vayas antes a los 42 años y tú ves, no, tu mama está perfecta, tu densidad mineral está perfecta, y ya yo conozco a esta persona, y a medida que pasa el tiempo, cuando esta persona llegue a la menopausia, nosotros sabemos si podemos dirigir el tratamiento y cómo hacerlo. Todavía tenemos muchísimo más de qué hablar y por eso, gracias a Dios, tenemos un tiempito para hablar sobre otros tratamientos médicos y lo del cambio de humor, que yo sí insisto y en eso nos puede ayudar mucho Geraldine. Al regreso no se vaya, que nos queda un ratico todavía para aclarar más dudas. Bueno, este programa ha dado pues muchísima información y también sirve para hacer un llamado de reflexión y de atención a las mujeres, porque ya lo confirmó la doctora ahorita mientras conversábamos en la pausa. Usted tiene que ir a su chequeo ginecológico anual, por lo menos anual. No sé si ya debemos bajarlo por lo menos a 2 veces al año cuando atravesamos un umbral de cierta edad, pero es importante atenderse esa parte, ¿verdad, doctora? Totalmente. Se debe acudir. Primero, hacer tu control anual normal, tu citología, tu ultrasonido para ver cómo están los ovarios, cómo está el útero, pero sobre todo, yo pienso que no hay que esperar que, a ver, yo voy todos los agostos a mi control, sino que si empiezas a pasar por algún momento de que estoy viendo como disminución de la menstruación, o estoy viendo que tengo como cambios de humor, estoy viendo como unos calorones, que no voy a hacer, si tiene la duda, vaya, acuda, no tenga el temor, que estoy segura de que va a tener las respuestas en la consulta con sus amigos. Oye, estamos hablando de disminución, porque me imagino que empieza, cuando se acerca la menopausia, hay como un descontrol de lo que es la menstruación, empieza a venir a lo mejor más tardía, no recurrente cada 28 días, cada 30 días, pero cuando pasa lo contrario, que de repente hay un desorden, de que te viene el periodo cada 15 días, o de repente no te viene en un mes, pero te viene en un mes 2 veces, ¿eso también puede ser un antecedente de menopausia? Sí, hay distintas formas de manifestación en cuanto a alteraciones del ciclo menstrual. Lo importante es acudir, uno interrogando al paciente y haciendo un ultrasonido. Si aún así hay dudas, pues existen exámenes hormonales que nos pueden decir si realmente esta persona está en transición, inclusive ponerle tratamiento que pueda corregir ese malestar. Claro. Ahora, hay el tratamiento formal de hormonas, que me imagino que el esquema cambia según el estudio que haga el médico de la persona, ¿puede verse ayudado o puede ser sustituido, digamos, por, no sé, alguna terapia natural, holística, que no tenga tantos químicos, tantas hormonas? ¿Puede en la mujer que tiene temor ayudarse de esto, o es solamente placebo, o es solamente un mito, o no debería uno acercarse a terapias alternativas en este caso? De hecho existen algo llamado fitoestrógenos, que son una alternativa muy buena, a mi parecer, para aquellas personas, porque hay personas que, tienen contraindicación. Mira, mi mamá, mi hermana tuvieron un cáncer de mama, yo no quiero utilizar este tratamiento hormonal porque me da miedo, a pesar de que esté todo bien. Y podemos utilizar esto. Los fitoestrógenos son alternativas naturales que no provienen de hormonas como el estrógeno, que consumimos normalmente o que indicamos normalmente en estos casos. La efectividad se ha demostrado, aunque es muy baja en relación, por supuesto, a los estrógenos reales que nosotros indicamos. Pero hay pacientes, todo paciente puede reaccionar diferente. Hay pacientes que les ha ido muy bien y hay otros pacientes, en cambio, que no les hace nada. Influye también, como he dicho, el tratamiento, la vida, como los hábitos de alimentación que tenga la persona. Claro. Pero sí es una buena alternativa y sí se usa a nivel mundial prácticamente. Rapidito, porque tengo esta duda. Lo más llamativo de la menopausia, digamos, en público, es el tema de los famosos calorones, del sofocón, del bochorno. ¿Qué es lo que sucede en nuestro organismo
cuando está pasando eso, porque también mucha gente le sucede y no sabe qué carrizo es lo que le está pasando. Aumenta la temperatura, porque hace desregula el termostato interno. ¿Qué es lo que pasa? Porque las hormonas regulan todo. Todo. Las hormonas nosotros no tenemos idea del poder que tienen las hormonas y los estrógenos más todavía. Son cambios vasculares. Todos esos cambios son cambios vasculares, sí. Al haber contracción, dilatación de los vasos sanguíneos podemos ver, por eso es que se ponen rojas. Tú ves las mujeres de repente se les ponen esos cacheticos rojos y empiezan a sudar y se paran y es precisamente por los cambios vasculares que producen los sudores nocturnos también. Sí. Pero un bochorno de esos, digamos un vaporón de esos puede tener consecuencias mayores, por ejemplo, que un calorón de esos uno le dé un infarto, no tiene emocionalmente sí, Laura. Emocionalmente bueno, emocionalmente por supuesto. Porque la mujer entra en un estado de ansiedad, por eso la ansiedad se eleva. Uno de los factores que eleva la ansiedad de la mujer es el bochorno y el calorón, porque como el bochorno y el calorón no sabes cuándo te va a dar. Incontrolable. Sí, incontrolable, entonces la mujer está todo el día ansiosa a ver si esto me va a dar, y entonces muchas mujeres tienden a encerrarse porque les da pavor, porque no saben cómo manejarlo en público, entonces mejor no salgo, mejor no comparto, me da miedo, voy a quedar mal. Lo confunden con una subida de tensión. También. Sí. Ay, no, la pastilla de la tensión, me está subiendo la tensión, me está subiendo la tensión. Yo lo sé porque... ¿Cuánto duran esos episodios? Voy a decir que convivo, porque mi mamá me regaña, pero me pasa a veces, le digo, mamá, no es la tensión, a lo mejor es un calorón. Y lo de los cambios de humor que yo decía, ¿cuáles son esos cambios, Geraldine? Tú me imagino que debes haber atendido como terapeuta a personas que están atravesando por esta etapa más latentes. Es agresividad, sensibilidad, que lloramos por todo, irritabilidad, o sea, es una potenciación de los síntomas que uno tiene premenstruales, o hay otros distintos. ¿Cuál es lo más común que sucede? La mujer se vuelve muy irritable, explosiva, malhumorada, muy sensible al ruido. La mujer le empieza a molestar todo, tiende a sentir tristeza, a deprimirse, que es muy importante porque muchas personas creen que a partir de la menopausia empieza un periodo de depresión. Sí hay elementos depresivos y sí te puede cambiar el estado de ánimo y tú no tienes ganas de hacer nada, porque además está este tema hormonal en donde tu musculatura te sientes cansada, te sientes agotada. Pero esto, como lo dije anteriormente, si bien se transita, y la mayoría, no todas, porque hay mujeres que no transitan estos síntomas de la menopausia, que no les da ni coquito, pero la que los transita se va a potenciar porque ahí se despiertan tus inseguridades. Porque está todo esto, más lo que yo dije, de lo que has vivido tú, lo que has hecho tú, construido tú como mujer en el trayecto de tu vida, y si eso está debilitado en tu autoestima, pues allí se potencia y la mujer vive peor aún los síntomas de la menopausia. Por eso es tan importante que la mujer que está transitando por la menopausia tenga una actividad que no la va a iniciar allí, sino que viene antes de esta etapa de la vida, que la mujer se conecte con su pareja, con su trabajo, porque además ahí vas a tener más tiempo libre, porque en la menopausia ya tú tienes un ritmo de trabajo distinto. Digo, las mujeres que ya van de 50 demasiado rápido, porque debería de llegarle a uno como a los 60 y pico, porque a los 50 todavía, lo que tú decías de Jennifer López, a lo mejor está menopáusica, uno no lo sabe, o esas mujerones, todavía yo creo que debería de llegar, porque hay una merma todo, en cierta manera, debería ser a los 60, ¿no? Ojalá que la evolución humana haga que cada vez sea más tardía la menopausia. Me parece como injusto, ¿no creen ustedes? ¿No ahora que los 40 son los nuevos 30? Pero sí. no, bueno, 30, los micros que yo hago, todo empieza a los 40, que precisamente es eso, es reivindicar los 40 de que ya va. Yo cuando tenía 20, yo veía una señora de 40 y yo decía, ay, cuando yo tenga 40, pero yo veía eso como una señora. Y uno llega a cumplir 40 y dice, ¿pero qué? Me siento estupenda, me siento mejor que nunca, me siento súper activa y con ganas de comerme el mundo. Y creo que esa es la actitud que deberíamos de tomar, incluso las que están atravesando por una menopausia. Por supuesto, porque eso te va a hacer que tú veas la vida de otra manera y que tú estás activa en la vida. Porque una mujer de 40, de 50, de 55 años es una mujer que todavía hoy en día trabaja, sale, es independiente, pero si esa mujer no cultivó lo que era su parte individual y lo que era su proyecto de vida personal, sino que nada más a lo mejor se quedó en una sola área de su proyecto de vida, sino que no se cultivó como mujer, como persona activa, pues por supuesto llegar allí va a ser una calamidad. Y que esto de prepararse es tan importante no solo a nivel físico, doctora, sino como dice Geraldine, a nivel psicológico. ¿Cuánta mujer uno no ve
50, 60 años, que son las reinas del salón, que cuando entran esas mujeres son avasallantes, no solamente por su actitud, sino porque han sabido hacer de sí una persona, oye, eso, que llama absolutamente la atención. Cuando ves niñitas que desde pequeñas probablemente han sido, cónchale, minimizadas y son muy bellas, pero no tienen la misma garra que puede llegar a tener una mujer con experiencia, bonita, que se ha cuidado, que ha preparado el terreno. Y en conclusión yo creo que es eso, ¿no? Prepararnos nosotras mismas, afrontarlos y entender que es una etapa como cualquier otra. Que ¿sí haya o no? cambio, o sea, ya hemos hablado mucho de todo lo que podemos hacer clínicamente hablando, pero hablar del cambio de la actitud, la Así manera es. como se enfrentan las cosas. Es así. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias de verdad, porque nos podemos quedar aquí hablando entre corte y corte. Nosotros vamos a seguir hablando porque hay mucho todavía que aprender, sobre todo cuando estamos un grupo de mujeres reunidas. Geraldine Lange, psicoterapeuta de pareja y familiar, gracias siempre por estar aquí con nosotros y acompañarnos cada vez que necesitamos de tus consejos. Gracias, es un gusto estar aquí. Gloria Valderrama, modelo y locutora. Estupenda, Gloria. Gracias, gracias por la invitación. J-Lo, retírate que llega Gloria con ese cuerpazo y esa cara. Y María Amparo Riani, bueno, especialista en obstetricia y ginecología, que de verdad creo que te hemos bombardeado el día de hoy a preguntas, pero Esa es no la nos idea. han quedado, yo creo que no nos quedaron dudas para nada. Todos los Qué puntos bueno. los tocamos. Qué bueno. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes en casita por sintonizar este programa. Si a usted le gustó este tema y tiene alguna sugerencia sobre algo de lo que le gustaría que abordáramos, háganoslo llegar. Para eso tenemos nuestras redes sociales activas las 24 horas. En todas somos @cartasbebé. Esperamos que les haya gustado este especial y que hayan aprendido mucho las mujeres de la casa y los hombres, para que no empiecen a decir que estamos secas. Secos están ustedes. Los queremos igual.